Hola, bueno, bienvenidos. Mi nombre es Andrea Heinz, soy consultor senior del Centro de Copenhague de Eficiencia Energética y hoy les voy a hablar de eficiencia energética en la industria. Para empezar, vamos a ver cuál es la participación del consumo de energía en la industria a nivel global. En este gráfico vemos los tres principales sectores: industria, edificios, transporte y un otro más pequeñito, y vemos que la participación de la industria es del 38%. Esto es consumo final de energía a nivel mundial para el año 2022. Sin embargo, este número del 38% es bastante representativo de lo que suele ocurrir en las distintas regiones y en los distintos países, que el consumo de la industria está alrededor de un tercio, como para hacer números redondos. Suele estar entre un 25 hasta un 40%, dependiendo la estructura de la economía de cada país. Entonces tiene un rol obviamente importante. Cuando hablamos de eficiencia energética en la industria, podemos plantear eficiencia energética en los procesos, en los sistemas y en los equipos, y desde el punto de vista de medidas operativas, de mantenimiento y mejoras tecnológicas. No hay una mirada o un abordaje que excluya al otro. En realidad tenemos que analizar todas las instalaciones industriales desde los tres puntos de vista de procesos, sistemas, equipos. Va a depender mucho del tipo de instalación, del tipo de industria y del tipo de equipamiento, y siempre vamos a necesitar considerar las oportunidades de mejora en lo que hace a la operación, al mantenimiento y a las mejoras tecnológicas. Y esto tiene que ver con mejorar o cambiar equipamientos, sistemas, procesos. Entonces siempre vamos a necesitar esas tres miradas, porque de nuevo no son excluyentes. Necesitamos que los tres análisis estén presentes cuando analizamos las oportunidades de eficiencia energética en el sector industrial. Si hacemos un foco en el consumo eléctrico a nivel global, acá vemos una distribución del consumo eléctrico de todo el mundo. Este gráfico es de 2013, pero la distribución en porcentajes es bastante representativa. Probablemente el sector naranja, que es de iluminación, actualmente sea un poco más chico, pero lo que nos interesa es ver el sector azul, que tiene que ver con los motores eléctricos. Lo que nos muestra este gráfico es que el 40% del consumo mundial de electricidad está asociado a motores eléctricos que accionan algún tipo de mecanismo o sistema. Si además hacemos foco en el sector industrial, el 70% de la energía eléctrica consumida en la industria está asociada al consumo de los motores eléctricos. Y esto nos da un panorama de por qué es importante tener los motores eléctricos como primer equipamiento dentro de nuestro análisis y primera identificación de consumos y de oportunidades de mejora. Acá lo que podemos ver en esta gráfica tiene que ver con las industrias, la intensividad en el consumo de energía. ¿Qué significa esto? Es cuánta cantidad de energía consume cada industria por unidad de valor agregado económico generado, que es lo que vemos en el eje vertical de la derecha. Y en el eje vertical de la izquierda lo que vemos es el porcentaje. Las barras azules lo que nos dicen es cuánto del consumo de electricidad se llevan los sistemas accionados por motores. Y acá empezamos a hablar de sistemas. O sea, el motor es una parte de un sistema mucho más amplio que ya luego vamos a ver cómo abordar. En definitiva, lo que vemos es que los motores pueden ocupar, dependiendo del tipo de industria, que las distintas columnas nos muestran distintos subsectores industriales. Los motores pueden llevarse entre un 25 y hasta un 10% del consumo eléctrico de toda la instalación, ¿sí? Y por otro lado, en la barra azul oscura, lo que vemos es el porcentaje de electricidad de consumo dentro de esas industrias, y en los puntos amarillos lo que nos muestra es la intensidad energética de cada industria, que es lo que leemos en el eje de la derecha. ¿Por qué
Hay algunas industrias que son mucho más energointensivas y sin embargo el consumo de electricidad y en particular de los motores es menor, como es el caso de las industrias químicas, y porque hay en juego otros vectores, otras fuentes energéticas, como seguramente son el gas natural, el fuel oil, la biomasa y algún otro. Pero es importante identificar que el rol de los motores es representativo y es significativo, especialmente en las industrias menos energointensivas, que son aquellas donde van a tener un rol más relevante y van a suministrar más oportunidades de mejora. Algo que es importante a tener en cuenta son los costos asociados a los motores eléctricos. Lo que vemos en la gráfica o el dibujo de la izquierda, que es un iceberg donde vemos que lo que está por arriba del agua sería el equivalente a los costos de adquisición de los motores, que ese es el precio que vamos a pagar para comprar un motor nuevo, que es lo que en general o muchas veces define la inversión. Luego aparecen los costos de mantenimiento, que es lo inmediato por debajo del costo de adquisición, y por último, más abajo, pero mucho más extenso, aparecen los costos de energía. Y esto está volcado en el gráfico de la derecha de manera más cuantitativa, por supuesto que genérico, digo, haciendo un promedio de todos los motores, pero lo que podemos ver es que el costo de adquisición en toda la vida útil de un motor está entre el 2 y el 3%, el costo del mantenimiento por debajo del 2% y el costo de energía arriba del 90%, y vemos el 96%. ¿Qué nos dice esto? Que es imprescindible al momento de elegir un motor, ya sea porque lo voy a comprar nuevo, porque lo voy a recambiar por su vida útil, es imprescindible tener en cuenta toda la vida útil, todo el costo de la vida útil, no solamente el costo en la adquisición. Los motores, como ya sabemos, se utilizan para convertir energía eléctrica en energía mecánica, en movimiento. ¿De qué manera? Van acoplados a través de un sistema de transmisión a una máquina mecánica que puede ser una bomba, una cinta transportadora, un compresor, un ventilador. Hay una gran cantidad, una enorme diversidad de tipos de equipamientos que va acoplado al motor eléctrico. Por eso están presentes en la mayoría de las industrias con un rol relevante. La eficiencia de los motores se mide de acuerdo a una norma internacional, la IEC 60034, donde tenemos distintas clases de eficiencia partiendo de la clase IE1, que es la eficiencia estándar o base, hasta una eficiencia IE5 Premium. Entonces, a medida que subimos en la numeración, vamos a tener motores más eficientes. ¿Qué significa esto? Que van a requerir menos energía para realizar el mismo trabajo mecánico. ¿Dónde está la eficiencia de los motores? Bueno, la eficiencia de los motores aparece en los componentes, aparece en el punto de operación del motor, que tiene que ver con a qué velocidad, con qué carga, cómo lo operamos. En general, una de las recomendaciones tiene que ver con operar el motor en el punto de máxima carga. Los motores tienen una curva de operación donde la eficiencia varía en función de la demanda de trabajo que se le hace y su punto de máxima eficiencia suele estar muy cercano a la máxima carga. Entonces, una de las cosas importantes es operarlos cerca del punto de máxima eficiencia. Esto tiene que ver con, bueno, diseñarlo de manera adecuada y algunas cosas que vamos a ver en unos minutos. También es importante la operación de la transmisión entre el motor y el equipo mecánico, asegurarse, si es que existe ese punto, asegurarse de que sea lo más adecuado posible y que no haya una pérdida ahí. El motor, en definitiva, el sistema asociado a motores eléctricos tiene múltiples puntos donde pueden ocurrir pérdidas, y reduciendo esas pérdidas es que vamos a mejorar la eficiencia de todo el sistema. Y también es importante la operación del equipo mecánico que esté conectado al motor, sea una bomba, un compresor o lo que sea. Como dijimos, el motor tiene diferentes piezas y tenemos que asegurar que todas esas componentes, todas esas partes se adecúen al tipo de motor y al tipo de sistemas que estamos queriendo mover con este motor.
Los estándares mínimos, que son, o los MEPs, de Minimum Energy Performance, sus siglas en inglés, lo que nos dan son las clases mínimas de eficiencia energética que se pueden comercializar en ciertos mercados, basándonos en la norma, en la IEC que les contaba recién. En algunos países, o en el caso de la Unión Europea y Turquía, exigen ya desde hace varios años que el estándar, es decir, que lo que esté disponible en el mercado, en todas las ventas nuevas, esté como mínimo en una eficiencia IE4. Y esto es el estándar mínimo. El estándar mínimo nos ayuda para garantizar que una vez que se establece ese estándar mínimo, es una política pública muy habitual y súper efectiva en términos de eficiencia energética. El estándar mínimo lo que hace es setear el nivel de eficiencia con el cual se van a poder comercializar ciertos equipamientos, en este caso los motores, en un futuro. En este gráfico lo que vemos es cómo fue evolucionando esto de los estándares mínimos en distintas regiones a lo largo de los años. Como podemos ver en el caso particular de Latinoamérica, si bien hubo una evolución interesante desde el año 2010 hasta el 2023, los valores de 2023 son estimados, estábamos apenitas por arriba del 10% y estamos alrededor del 50%. ¿Qué significa esto? Que el 50% de los motores comercializados en la región están sujetos a un estándar mínimo de eficiencia energética. Es decir, que en la mitad de los países, en realidad tampoco lo podemos contabilizar por país, porque algunos países tienen estándar mínimo dependiendo del tamaño del motor, que también es importante. Los motores más pequeños tienen más potencial de generar mayor eficiencia, o sea, de ser más eficientes, por el tipo de curva, pero los motores más grandes, si bien la diferencia entre un IE1 y un IE5 puede ser más chiquita, como son motores grandes que consumen mucha energía, la oportunidad también es muy significativa. Y por eso se establecen los estándares mínimos para empujar al mercado a compras más eficientes. Un elemento importante en los motores eléctricos, asociado a los motores eléctricos, son los variadores de velocidad. El variador de velocidad permite adaptar la velocidad y el par del motor a la carga requerida. Entonces también varía la frecuencia de la alimentación y la energía eléctrica consumida en función de la demanda mecánica que está teniendo ese motor. ¿Para qué nos sirve el variador de velocidad? Especialmente cuando tenemos circuitos en los cuales la demanda varía, la demanda de las bombas, de los ventiladores o del equipo mecánico que esté asociado al motor, tiene una demanda por el tipo de procesos variable. Entonces lo que nos hace ahí el variador de velocidad es que ajusta la demanda del motor y el consumo de energía eléctrica a esa demanda mecánica variable. Entonces, en estos casos donde el servicio, el proceso, tiene una demanda variable, es donde tiene mucho sentido los variadores de velocidad, porque el variador lo que nos hace es, nos ajusta y reduce sobre todo el consumo de energía eléctrica exclusivamente asociado a la demanda mecánica que estamos teniendo. Para tener una idea, y en el recuadro de abajo vemos un ejemplo, si realizamos un control de caudal y necesitamos, por ejemplo, un 20% de reducción del caudal, con un variador de velocidad podemos disminuir hasta un 50% el consumo energético, siendo que si no está el variador, aun cuando bajemos el caudal, eso lo vamos a estar ajustando mediante algún dispositivo que en definitiva lo que hace es absorber esa energía no consumida. Puede ser típicamente una válvula si estamos hablando de procesos con fluidos, caso de bombas o ventiladores, y en ese caso la energía eléctrica que consume el motor de alguna manera se pierde, ¿sí? Es una pérdida dentro del sistema. Si no hay consumos variables del lado del proceso, entonces ya ahí los variadores de velocidad no son lo más recomendable. Lo que sí se pueden hacer es instalar arrancadores suaves. ¿Para qué? Para no tener ese consumo, y sobre todo en términos de demanda de potencia instantánea de cuando arranca el motor. Entonces el arrancador suave permite reducir ese pico inicial
y no afectar tanto las instalaciones eléctricas, y está más vinculado a lo que tiene que ver con contratación de potencia, sobre todo. Cuando hablamos de sistemas accionados por motores eléctricos, un poco ya lo fui mencionando, son sistemas asociados a bombas con diferentes tipos, diferentes funciones, diferentes fluidos, compresores, los más comunes o más conocidos en casi todas las industrias, aire comprimido, compresores de proceso, y pueden ser desde compresores muy pequeñitos a compresores enormes, y el motor que va acoplado también son de tamaños absolutamente diversos. Ventiladores son otros equipos asociados a los motores eléctricos, y algunos otros usos como mezcladores, accionamiento de válvulas, cintas transportadoras, bueno, infinidad de equipamientos específicos de distintas industrias. Ahora bien, dijimos que el motor puede ser más eficiente, pero que también a lo largo de todo el sistema hay distintas posibilidades de mejor eficiencia, porque ahí aparecen distintas pérdidas. El motor es uno de los componentes, un componente súper importante, pero en estos sistemas, y acá tenemos el ejemplo de un sistema de bombeo, pero lo mismo podría pasar con sistemas de compresión, con sistemas de ventiladores, se podría replicar. Acá lo que podemos ver es que hay distintas instancias donde aparecen pérdidas. Tenemos desde la energía eléctrica, que es suministrada por la compañía de electricidad, de abajo hacia arriba tenemos las primeras, son las pérdidas eléctricas que están suministradas al motor. Hay una pérdida eléctrica en el sistema de distribución y de conexión, esas en general no las podemos controlar. Luego aparecen las pérdidas en el motor, que ahí es donde está representada la eficiencia del motor, que es cuánto de esa energía eléctrica que recibe el motor se convierte efectivamente en energía mecánica. Luego aparece la bomba, y ahí también aparecen pérdidas dentro de la propia bomba, pérdidas mecánicas, pérdidas por rozamiento. También las bombas tienen sus propias curvas de eficiencia y dependerá si lo estamos usando en su capacidad de máxima eficiencia o no. Luego tenemos las pérdidas de carga, las pérdidas de presión y de energía, que están vinculadas a todo lo que es el sistema de cañerías del sistema de bombeo. Pensemos en una distribución de un fluido a lo largo de una planta. Bueno, tiene todo un sistema de cañerías que no solamente tiene que ver con la configuración de esas cañerías, el dimensionamiento del diámetro, los cambios de dirección del fluido, las válvulas asociadas, las válvulas para regular presión, para regular caudal. Todo eso hace a que el sistema pueda ser o no más eficiente. Y ahí aparece lo que conocemos como pérdida de carga, que en definitiva es una pérdida de energía a lo largo del sistema, que va a existir siempre, pero lo que nos tenemos que asegurar es que sea la menor pérdida posible. Y por último, cuando tenemos el trabajo útil, que ahí está representado por una canilla, pero que podría ser el fluido que va al proceso, bueno, ahí también hay una oportunidad en el uso de ese recurso, que es el trabajo útil final para el cual estoy instalando todo el sistema de bombeo, donde puedo tener o pérdidas de ese fluido, por ejemplo, o un mejor uso debido a que hago un uso adecuado de ese recurso. Entonces, en todo el sistema, y esto es súper importante, el motor tiene un rol relevante, pero en todas las instancias del sistema podemos tener oportunidades de mejora de eficiencia, reduciendo todas y cada una de estas pérdidas, que cada una requerirá todo un tratamiento y un análisis especial. Acá tenemos un ejemplo de cómo serían de manera cuantitativa las pérdidas asociadas. Si miramos solamente el motor, en el caso de optimizar, hacer un cambio de motor, mejorando esa eficiencia de motor, vamos a tener en este ejemplo una mejora del 3,5%. Es decir, que vamos a reducir el consumo de energía en 3,5%. En cambio, si además hacemos una selección adecuada de todo el sistema de cañerías, del sistema de bombeo asociado a cada caso,
perdón, el sistema de bombeo, en el caso del intermedio, podemos obtener un ahorro de hasta un 20% del consumo para la misma prestación, para el mismo servicio. Si además analizamos y optimizamos todo el conjunto, es decir, no solamente el control, sino la bomba que está acoplada a ese, no solamente el motor, sino la bomba que está acoplada a ese motor, hacemos un funcionamiento adecuado a la demanda real, un dimensionamiento adecuado, diseñamos adecuadamente la red de tuberías, todo adecuado a la prestación final que queremos tener. Bueno, haciendo toda una optimización de todo ese proceso podemos conseguir ahorros de hasta un 60%. Un 60%, no solamente optimizando el motor, sino todo el sistema. Y esto vale absolutamente para todo. Para todos los otros sistemas, quiero decir. Bueno, recomendaciones generales para motores: dimensionarlos de manera apropiada para la máxima carga, utilizar variadores de velocidad siempre que sea posible y siempre que tengamos cargas variables, si no, no tiene sentido y sería un desperdicio de recursos económicos, de espacio y demás. Usar motores en general en tiempos continuos en vez de intermitentes. Hay procesos que requieren el uso intermitente, bueno, es inevitable, pero cuando podamos adecuarlo a tener procesos lo más continuos posibles, bueno, mucho mejor, porque va a ser más eficiente y se va a desgastar menos. También balancear la provisión de las tres fases, porque una provisión de voltaje desbalanceado puede reducir hasta un 5% la potencia del motor. Y cada vez que mandamos a rebobinar o que se hace un rebobinado interno del motor, tratar de recuperar el máximo de eficiencia, porque muchas veces no se hacen pruebas de eficiencia y en cada rebobinado se puede reducir la eficiencia de un motor entre un 5 y hasta un 8%. Entonces es súper importante, y ahí, acá fíjense que es donde aparece el tema del mantenimiento. Asegurar un suministro de energía seguro y adecuado, porque las diferencias de tensión, los desbalanceos, todo eso atentan con la eficiencia del motor. Las instalaciones mecánicas que estén en óptimas condiciones también es donde aparece el mantenimiento en toda la instalación, en todo el sistema de bombeo. Una lubricación adecuada también ayuda a mantener la eficiencia del motor, y si es inadecuada va en contra de la eficiencia. Y también la ventilación. El motor, una de sus pérdidas es en forma de calor a través de la carcasa. Si tenemos el motor en un ambiente donde no está adecuadamente ventilado, eso lo que hace es exigir al motor más, se recalienta más y genera también muchos desgastes, ahí atentando no solamente a la eficiencia, sino también a la vida útil. Muchas de estas recomendaciones atentan a las dos cosas: la eficiencia en el uso, pero también a la vida útil. Bien, otro de los, ya no equipos, sino sistemas que aparecen, ya no en todas, pero en muchas industrias y subsectores industriales, son los sistemas de vapor. Y los sistemas de vapor además tienen un impacto también importante en la eficiencia de las instalaciones. Y este es un ejemplo de cómo abordar también todo el sistema. Bueno, el otro lo vimos con foco en el motor, pero alrededor de los sistemas de bombeo y compresión. En el caso de del consumo de vapor, acá lo que tenemos es un gráfico muy simplificado que nos muestra los distintos tipos de consumo de energía en las industrias. Energía eléctrica, que ya lo mencionamos, hay instalaciones de fuego directo, pueden ser los típicos hornos de procesos, fuego indirecto a través de circuitos calefactores, que pueden ser un hot oil, hay circuitos térmicos también, y vapor. Vapor es otro de los grandes usos o las formas de uso de energía dentro de las industrias. Para que tengan una idea, el consumo de energía mundial en toda la industria, de toda la energía, en términos equivalentes, eléctrica y combustibles, el 35% de toda la energía que se consume en la industria se usa para generar vapor. Luego el vapor tiene distintos
usos específicos, pero el 35% de toda la energía se usa para generar vapor, lo cual hace que sea un sistema importante a tener en cuenta. Si además hacemos foco, por ejemplo, en la industria química, ese 35% pasa a ser un 57%, es decir, que si trabajamos en alguna industria de la rama de la química o petroquímica, el 57% de toda la energía que se usa va a ser para generar vapor, con lo cual va a ser súper importante que se le preste especial atención a la forma que no solamente se genera, sino que se distribuye y se usa ese vapor. Acá podemos ver todos los componentes de un sistema de vapor. Vamos a tener una instancia donde está la generación de vapor, que típicamente podemos encontrar calderas, es lo más habitual, pero también el vapor se genera con corrientes de proceso, corrientes calientes que necesitan ser enfriadas, o con gases de combustión, sobre todo en hornos o equipos de muy alta temperatura. En hornos, en el caso de si son gases de combustión de muy alta temperatura, se aprovechan esos gases para generar vapor. Distintos tipos de generación. Luego tenemos la distribución del sistema de vapor, dependiendo también de la complejidad de las instalaciones. En algunos casos, y en la industria química y petroquímica son un buen ejemplo, se puede dar que tenemos distintos niveles de vapor dentro de la planta, vapor de alta, media y baja presión, distintos niveles de presión dentro de la planta. Estos son redes de distintas presiones, donde el vapor se usa dependiendo el uso específico a la presión que necesito. Pero a su vez esas redes están conectadas, entonces ahí tengo una red compleja de distribución que tiene que ver con desde la definición de esos niveles de vapor de acuerdo a las necesidades de la planta, de las turbinas que en general se usan para tomar vapor de un nivel de presión más alta a un nivel más bajo y se acoplan para generar trabajo mecánico. Hay laminaciones que son válvulas que permiten pasar de un nivel a otro y trampas de vapor que hacen a la seguridad de las instalaciones, que son las que se instalan para identificar los líquidos asociados al sistema de vapor y purgarlos, pero que también ahí son un componente importante y que también nos pueden aportar oportunidades de eficiencia. Y del lado del consumo, el vapor se puede usar en calor de procesos, en calefacción de equipos, de cañerías, de tanques, en consumo de proceso como aporte. Muchos procesos industriales requieren del aporte de agua como suministro, pero en forma de vapor por temas de temperatura y de reacciones químicas. También desde el consumo aparece que parte del vapor que usamos se puede recuperar como condensado y se recupera ese condensado que además de recuperar el agua también tiene energía y se recicla para la generación. No siempre se hace, aunque la oportunidad existe, y en algunos casos se usa el vapor antorchas en el caso donde hay sistemas de fuel gas, sistemas de combustibles, en las antorchas, sobre todo en las refinerías y petroquímicas, hay una inyección de ese vapor antorchas. En todo el sistema pueden aparecer diversos pérdidas y venteos. La diferencia entre las pérdidas y venteos de vapor es que las pérdidas son producto de un problema de mantenimiento, es porque tengo una pinchadura en un equipo, en una cañería, en una junta y genera una pérdida. El venteo en cambio es operativo. El venteo son justamente venteos de vapor que están previstos normalmente para circunstancias muy específicas y puntuales, pero que no siempre se optimizan o se realizan de la mejor manera. Estos son los dos tipos de caldera con los que nos podemos encontrar. Tenemos las humotubulares y las acuatubulares. La diferencia en la caldera humotubular, que es el dibujo que tenemos arriba, tiene que ver con que la combustión ocurre en un sitio del equipo y los humos justamente pasan por tubos a lo largo de todo el recipiente de la caldera y eso hace que se caliente el agua y se genere el vapor. Y en cambio las acuatubulares tenemos una especie de carcasa donde ocurre la combustión y es el agua la que pasa por los tubos y son los tubos donde se genera el vapor. ¿Qué tipo de caldera se usa? Depende sobre todo de la capacidad, de la cantidad de vapor que querramos generar.
Las humotubulares tienen una capacidad de máximo 30 toneladas de vapor por hora, mientras que las aquatubulares son calderas que pueden ir desde las 2 toneladas hasta las 3.500 o incluso más toneladas de vapor por hora. Además, las aquatubulares permiten generar vapor sobrecalentado, que es que genero vapor no solamente en grado vapor dependiendo de la temperatura y dependiendo de la presión, sino que también puedo sobrecalentar ese vapor por encima de la temperatura de saturación a la presión de trabajo. Y por último están las calderas de recuperación de calor, que son las que les mencionaba, que se instalan cuando tenemos humos de alta temperatura, humos de combustión en hornos, sobre todo grandes hornos de proceso. En el sistema de vapor, dentro de la generación, tenemos la combustión, que ahí tenemos la fórmula genérica de la combustión, que es una reacción química, donde tenemos el combustible, el comburente, que es el oxígeno, y tenemos los productos de la reacción, que típicamente son CO2, monóxido de carbono, agua y calor, que es lo que queremos, ¿no? En definitiva. Los combustibles de las calderas pueden ser de los más diversos. Hay calderas a gas natural, a GLP, gas líquido de petróleo, fuel oil, carbón, biomasa. Hay calderas que son duales, que pueden funcionar tanto con gas natural, por ejemplo, como con fuel oil. Muchas veces estas calderas duales permiten manejar cuando hay restricciones en épocas, sobre todo épocas de demanda de más combustible, por ejemplo en épocas invernales y demás. Cada uno de los combustibles tiene un poder calorífico diferente, es decir, que por cada tonelada de cada uno de estos combustibles voy a obtener una cantidad diferente de calor. Ahí está, salvo la biomasa, el resto está como un poder calorífico ascendente, y también tienen distintas emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. También de gas natural al carbón va increyendo las emisiones de gases de efecto invernadero por cada tonelada, por cada kilo de combustible utilizado. En el caso de la biomasa es muy particular, el poder calorífico depende mucho del tipo de biomasa, del nivel de humedad y demás, y los gases de efecto invernadero, en general la biomasa se considera neutra en emisiones porque absorbió sus emisiones durante la vida útil, pero tiene algunas otras cosas un poquito más complejas, como son todas las emisiones asociadas al traslado y a un pretratamiento si existiera. El tipo de combustión, que es válido para todos los combustibles que vemos acá, puede ser completa. Todo el combustible se oxida, es decir, todo el combustible se combina con oxígeno y se produce dióxido de carbono y agua y calor. Puede ser incompleta cuando parte del combustible queda sin quemar, y eso no es conveniente porque hay combustible que lo pierdo de alguna manera y no lo aprovecho al máximo. Puede ser teórica o estequiométrica cuando tengo la cantidad exacta, y esto justamente es teórica, o con exceso de aire, cuando tengo una cantidad de oxígeno mayor a la necesaria para quemar exactamente la cantidad de combustible que tengo. Típicamente se trabaja con un exceso de aire, y esto ¿para qué es? Para que la combustión sea completa, porque me aseguro, por un lado, de que tengo todo el combustible transformado en calor y que no hay un combustible no quemado, porque eso generaría una pérdida, porque el combustible no quemado se me va con los humos de combustión. Y también el exceso de oxígeno me garantiza que no haya reacciones secundarias, como por ejemplo generación de monóxido de carbono, que es algo que no queremos en ninguna combustión de ningún tipo. Entonces siempre se trabaja con un exceso de aire, pero hay un exceso de aire óptimo, porque si yo pongo mucho exceso de aire, lo que voy a hacer es que parte del propio calor de la combustión lo voy a usar para calentar ese aire que al final no lo voy a usar. Entonces vamos a ver que una de las formas de ajustar y de medir la eficiencia tanto de las calderas como de hornos de proceso tiene que ver con ajustar que ese exceso y asegurar que ese exceso de aire esté dentro de ciertos parámetros. Para que tengan una idea, típicamente se manejan valores del orden de entre el 3 y el 4% de exceso de aire para que una combustión sea efectiva, no tener reacciones adversas, pero que a la vez no esté siendo muy ineficiente. Acá vemos como el rendimiento de la caldera se puede
calcular de distintas maneras, de modo directo, como la energía en el vapor que sale, dividido la energía que estaba en el combustible a través del poder calorífico, o a través de un cálculo indirecto donde lo que se hace es cuantificar todas las pérdidas. Los gases de combustión que se liberan tienen energía que se va y que no la termina de aprovechar. En muchos diseños eso se aprovecha al máximo, pero bueno, siempre hay algo de energía que se pierde. Formación de monóxido, que tiene que ver con estas reacciones incompletas, también es una pérdida de energía. La humedad del combustible, también porque parte del calor se va a usar para secar ese combustible, las cenizas que se generan, las purgas de la caldera y la radiación, que es todo el calor que se va por las paredes de la caldera, aun cuando esté bien aislada. La suma de todas esas pérdidas, o sea, 100% menos la suma de esas pérdidas, nos da la eficiencia de la caldera. Lo mismo se aplica para los hornos de proceso. Todo esto vale perfectamente para hornos. Y acá lo que tenemos de alguna manera es como una lista de todas las instancias en donde podemos intervenir para minimizar esas pérdidas. No las vamos a poder eliminar, pero sí las vamos a poder reducir al mínimo posible. Acá tenemos listadas algunas de esas medidas de eficiencia. En el caso de gestión y control de combustible, minimizar el aire en exceso en la combustión, mezclar de manera óptima aire y combustible, recuperar calor al máximo esos gases de combustión que tenemos a la salida de la caldera, precalentar el aire que ingresa a la combustión, ya sea con los gases de salida o con alguna corriente de procesos. Limpiar todas las superficies de transferencia de calor es absolutamente necesario mantenerlas limpias. Esto es claramente una medida de mantenimiento. Fíjense que en el caso de recuperación de calor tiene que ver más con el diseño del equipo y lo que es gestión y control de combustibles, más medidas operativas. El aislamiento de superficies viene asociado a un aislamiento adecuado en el diseño, pero también el mantenimiento de esas aislaciones. Y lo vinculado con las purgas, también hay cuestiones que vienen inherentes al diseño de la caldera, como la automatización de las purgas o la recuperación de la energía de las purgas para precalentar agua de alimentación, pero también hay algunas medidas operativas como mejorar el tratamiento del agua de alimentación o optimizar la purga que se hace de la caldera. Del lado de la distribución, reparar las fugas, las pérdidas. Hay que hacer monitoreos continuos, eliminar las pérdidas, minimizar los venteos, que la primera tiene que ver con el mantenimiento, la segunda con la operación, mantener un adecuado aislamiento térmico de cañerías, válvulas, conexiones, equipos, verificar que estamos trabajando a una presión adecuada y no muy por arriba, porque trabajar por arriba de la presión necesaria del proceso también nos implica una pérdida de eficiencia. Y en todas las estaciones de reducción de presión, tratar de aprovechar al máximo lo que son turbinas, porque transforman esa reducción de presión del vapor en trabajo mecánico que se usa dentro de las instalaciones. Si lo hago pasar por una válvula, esa energía se pierde. Bien, hasta acá tuvimos dos ejemplos de sistemas de vapor, sistemas de bombeos y de motores eléctricos. Para cada uno de los equipos presentes en las industrias podríamos tener algo parecido. Es tan extenso y tan específico el resto de los equipamientos que nos podría llevar varias sesiones. Entonces nos vamos a enfocar en lo que queda de esta sesión en dos herramientas que son súper útiles para las industrias, justamente para trabajar más allá del equipamiento y para ver cómo identificar las oportunidades de mejora en todas esas instalaciones que no cubrimos en la primera parte. Lo primero tiene que ver con los sistemas de gestión de la energía. Los sistemas de gestión de la energía son similares a los de gestión de la calidad, gestión del medio ambiente y tienen beneficios interesantes porque nos ayudan a introducir la energía en la estrategia de la organización, nos ayudan a reducir consumos y costos energéticos, nos dejan mejor preparados frente a potenciales aumentos en el costo de la energía, nos contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos
logros para mostrar internamente y reforzar la concientización dentro de los empleados, y también sirve para mejorar la imagen de las organizaciones a todas las partes interesadas, sean clientes, proveedores, accionistas, comunidad, gobiernos. Ahora bien, ¿por qué queremos sistematizar el uso de la energía o la gestión de la energía? Si nosotros no sistematizamos, muchas veces pasa que incorporamos medidas de eficiencia energética frente a un incremento, y lo que vemos que los costos de energía en este caso se dispararon, se toman acciones, se empiezan a bajar, luego en el tiempo se diluye, vuelven a subir, vuelven a bajar, y esto es un reflejo de una gestión energética no sistemática, donde se han hecho cosas a lo largo del tiempo, porque vemos que los costos asociados a la energía bajan, pero luego suben y así pueden estar años, y hay muchas empresas, muchas organizaciones que han estado décadas en un proceso parecido a este. Ahora, cuando hacemos una gestión sistemática de la energía, lo que nos permite es que una vez que empezamos a reducir el uso y el costo asociado a la energía, lo hacemos de manera sostenida en el tiempo. Tenemos una mejora continua. El objetivo de los sistemas de gestión es la mejora continua. Y si vemos que en algún punto quizás es necesario, ahí vemos algunos saltos, porque está asociado típicamente a los saltos tecnológicos. Esto obviamente es genérico, pero es bastante representativo de lo que suele ocurrir cuando se implementa una gestión energética. Los sistemas de gestión se basan en el circuito, en el ciclo PDCA, del ciclo de Deming, justamente de la mejora continua, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Y la mejora continua ¿de qué? La mejora continua del desempeño energético, que ahora vamos a ver exactamente qué significa. Para que esa mejora continua en el desempeño energético evolucione a lo largo del tiempo y no retroceda, es que tenemos los sistemas de gestión de la energía que nos permiten avanzar justamente y no retroceder en ese sube y baja que veíamos recién, y los sistemas de gestión de la energía están asociados a la norma ISO 50001. El desempeño energético tiene que ver con el uso de la energía, el consumo de la energía y la eficiencia energética. Son tres dimensiones diferentes que están muy relacionadas entre sí y que entre las tres hacen al desempeño energético. El uso de la energía tiene que ver con aspectos cualitativos, para qué uso la energía en cada instalación. El consumo de la energía está asociada a aspectos cuantitativos, cuánta energía uso, en qué momento, y la eficiencia energética, en esta definición, más aspectos tecnológicos vinculados a la eficiencia exclusivamente del equipamiento, de los equipos individuales, también de los sistemas y de los procesos. Todo esto en su conjunto forma el desempeño energético. La norma ISO 50001, que es una norma del 2011, que fue revisada y publicada nuevamente en 2018, tiene como objetivo establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la energía para la mejora continua del desempeño energético de la organización. Y cuando hablamos de organización, hablamos de industrias, pero también hablamos de organizaciones comerciales, de servicios y también de organizaciones públicas. Es una norma que se puede aplicar a cualquier tipo de organización, incluso también a gobiernos municipales, a instituciones públicas de cualquier tipo, y hay mucha experiencia y no está vinculado al tamaño de la organización. Se pueden aplicar a organizaciones muy pequeñitas o a organizaciones, grandes corporaciones, grandes cadenas internacionales y demás. Es absolutamente flexible en ese sentido y en todos los casos es efectivo. Acá podemos ver un resumen en el gráfico que tenemos sobre la derecha, de cómo está estructurada la norma. Vemos que tiene el círculo de mejora continua, de plan, que es la planificación, el do, que es el hacer, que en la norma se llama apoyo y operación, el check, que es el verificar, que es la evaluación de desempeño, y el act o actuar, que es la mejora continua. Y eso está asociado, los colores están vinculados a las cláusulas de la norma, de la cláusula 4 a la 10. Y van a ver otros componentes interesantes. En el centro del círculo de mejora continua aparece el liderazgo.
Para la norma ISO 50001 es fundamental el liderazgo de la alta dirección de la organización de que estemos hablando, sea la alta gerencia, sea el dueño de la pyme, sea el director de la escuela, del hospital o de la cadena de hoteles que estemos, en la que estemos trabajando. Y a su vez, toda esta mejora continua se inserta en lo que es el alcance del propio sistema de gestión, que ahora vamos a ver, que cada uno lo define, y tiene que tener en cuenta el contexto de la organización, factores internos y externos y necesidades y expectativas de las partes vinculadas, las partes interesadas vinculadas a la organización. Acá lo que podemos ver es un resumen de qué incluye cada una de las cláusulas. Dentro de planificar se incluye tanto el análisis del contexto de la organización como la necesidad de establecer una política energética, un equipo de gestión de la energía que va a ser tan o tan poco complejo dependiendo de la complejidad y el tamaño de la organización, realizar una revisión energética que vamos a ver ahora en unos minutos de qué se trata, identificar los usos significativos de la energía, establecer indicadores, línea de base, objetivos, metas y planes de acción. En el hacer o en el do tenemos las cláusulas de apoyo y operación que contemplan todo lo vinculado a implementar los planes de acción, los controles operacionales y de mantenimiento, las actividades asociadas a comunicación, capacitación del equipo y considerar también el desempeño energético en las instancias de diseño y de compras, ya sea de bienes, de servicios o de energía. El verificar es el check, es el seguimiento de las medidas comprometidas, el seguimiento de los planes de acción, incluye la auditoría interna y una revisión por la dirección, como la mayoría de los sistemas de gestión. Por último, el actuar, que es el mejorar, tiene en cuenta todos los resultados de las etapas anteriores y plantea qué hace falta modificar, corregir o cómo continuar para conseguir la mejora continua del desempeño energético y también la mejora continua del sistema de gestión de la energía. Una de las cosas importantes del sistema de gestión de la energía es definir bien su alcance y sus límites. Cuando hablamos de alcance tiene que ver con las actividades e instalaciones de la organización alcanzadas por el sistema de gestión. Y el límite está más vinculado a límites físicos de emplazamiento o límites de la estructura organizacional. Podríamos tener uno o varios sitios o un sitio dentro de un establecimiento más grande. Acá en las fotos vemos un par de ejemplos que tienen que ver con, en el de arriba, la cadena Hilton de hoteles, que certificó con ISO 50001 un sistema de gestión a lo largo de todos sus hoteles en todo el mundo. Y en este caso las actividades es la actividad hotelera y los límites tienen que ver con todos y cada uno de los hoteles a lo largo del mundo. En la foto del caso de abajo vemos las instalaciones de La Plata Cogeneración, que es una planta de cogeneración dentro de la refinería La Plata en Buenos Aires, que justamente es todo lo contrario, es el proceso exclusivo de cogeneración, de producir calor, vapor y electricidad para suministrarle la refinería La Plata, y a la vez en términos de límites está circunscripto, está bien definido, pero dentro del predio de la refinería. Son dos casos bien diferentes. Esto es importante definirlo al momento de decidir la implementación de un sistema de gestión de la energía, porque todo lo que se haga después va a estar circunscripto al alcance y a los límites definidos. Otra cosa importante a tener en cuenta es que no se debe excluir ningún tipo de energía. Todas las fuentes de energías utilizadas en el alcance y los límites definidos tienen que ser tenidas en cuenta, sean fuentes renovables, no renovables, incluso energía producida en el mismo sitio o recuperada o producida a partir del propio proceso, por ejemplo, si fuera una generación de vapor a partir de corrientes de proceso. También es una fuente de energía a considerar dentro del sistema de gestión. Uno de los principales elementos dentro de la planificación es la revisión energética. La revisión energética
es ese proceso inicial que se desarrolla cuando estamos implementando el sistema de gestión de la energía, que nos va a permitir identificar, entre otras cosas, los usos y consumos de la energía, las oportunidades de mejora, y ahora vamos a ver en detalle todo lo que incluye. Lo primero, al momento de hacer una revisión energética, es hacer una lista de la información que necesitamos conocer de nuestras instalaciones. Por ejemplo, el uso de la energía, para qué se usa la energía, si es para iluminación, para fuerza motriz, para calor de procesos, etc. El consumo de energía tiene que ver con el cuánto de energía se usa en cada uno de esos casos, de esos usos particulares. ¿Qué fuente de energía utilizo? Si utilizo electricidad, vapor, gas natural, fuel oil. Si hay algún consumo de energía que pueda usar una fuente o la otra, tiene que estar claramente identificado. También, ¿qué variables afectan al consumo, a esos consumos de energía? Por ejemplo, la estacionalidad, sea porque tengo una actividad que depende de la estacionalidad, tiene más demanda en verano. Por ejemplo, el turismo que hablábamos recién tendrá más demanda en temporada alta. La estacionalidad puede también tener que ver con ciclos productivos, por ejemplo, materias primas. Si tengo una industria alimenticia, bueno, cierto tipo de materias primas estarán más disponibles en cierta estación del año. La demanda también vinculada con las estaciones del año, por ejemplo, si tengo una empresa de bebidas, voy a tener mayor demanda en el verano que en el invierno. También variables como el clima, la temperatura externa, la humedad, variables como las condiciones de operación. Muchas industrias de proceso, obviamente que su consumo de energía varía directamente en función de la producción, de la calidad de la materia prima, del tipo de productos que estemos fabricando en cada momento. Hay productos quizás en la misma línea de producción que produciendo el producto A o B puede ser que necesite más consumo de energía. Entonces esas variables las tenemos que identificar y es fundamental identificarlas y son parte de lo que nos requiere la revisión energética. También hay que identificar la capacidad de impactar sobre los consumos de energía. ¿Quién y qué personas están vinculadas a la operación, al mantenimiento de todos esos usos de energía? Y cuando hablamos del qué, es qué sistemas. Si hay sistemas de control, sistemas automatizados que van a tener cierta gestión sobre esos usos o que tienen la posibilidad de impactar sobre esos usos, directa o indirectamente, también hay que identificarlo. Y en el caso que haya mediciones o estimaciones de los consumos y de las variables que afectan esos consumos también, en el caso de las mediciones hay que asegurar que las mediciones sean confiables, hay que tener identificado qué medidores vamos a utilizar para esas mediciones, cada cuánto hay que calibrarlos, cuál es el plan de calibración, quiénes son los responsables. Y en el caso de que usemos estimaciones, que también es válido usar estimaciones, es importante identificar cuáles son las fuentes para esas estimaciones, los supuestos, los cálculos, si hay cálculos involucrados y demás. Es decir, que ya sea medidas o estimados, tenemos que tener todo el background, toda la explicación de cómo llegar a esa información que luego va a ser la que usemos para identificar las oportunidades de mejora, determinar los indicadores que ahora vamos a ver y definir los planes de acción. Es importante mencionar que el propósito, el objetivo de la revisión energética es examinar ese uso de la energía de manera sistemática y luego enfocarnos en los usos y oportunidades de energía más significativos. La revisión energética es la base para todas las actividades que van a venir después dentro del sistema de gestión y que además vamos a tener que implementar dentro de la operación de nuestras instalaciones. También la revisión energética y todo lo que vamos a ver ahora podría aplicarse de manera aislada a modo de auditoría energética. Son los conceptos y el abordaje es bastante parecido. La revisión energética introduce un concepto que es el uso significativo de la energía y de acuerdo a la norma ISO 50001
Un uso significativo de la energía es un uso de la energía que representa un consumo energético sustancial y o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético. Esta es la definición tal cual de la norma. ¿Y qué es sustancial y cuál es el potencial considerable? Bueno, va a depender de cada organización. Hay distintos criterios de significancia y cada organización determina cuál es el criterio que mejor se ajusta a su contexto. Algunos ejemplos de criterios los tenemos ahí listados, tienen que ver con el total, el consumo de energía de cada uso respecto de un porcentaje total, o sea, qué porcentaje es cada uso respecto del total, cuáles han mostrado una tendencia en alza al consumo en los últimos meses o años, cuáles tienen alternativas tecnológicas más eficientes, si los consumos están desviados en cierto porcentaje del estándar o del diseño o respecto de las mejores prácticas, si permiten aprovechamiento de recuperación de energía, de corrientes residuales, o si están asociados a algún requisito externo, que puede ser un requisito externo de un cliente, de un accionista, de un gobierno. Normalmente el uso significativo o el criterio de usos significativos más utilizados tiene que ver con el criterio de Pareto, que es atacar o identificar el 20% de los usos que generan el 80% o más de los consumos. Y acá vemos en las gráficas dos ejemplos. En el gráfico de la izquierda lo que vemos es de una instalación donde se van posicionando los distintos consumos. En el eje vertical de la izquierda vemos el consumo energético anual en kilowatt hora. En el eje horizontal está cada uno de los usos identificados y en el eje vertical de la derecha es el porcentaje de consumo acumulado. Podemos ver que en este caso el compresor 3, la bomba 2, el motor 3, la bomba 1, perdón, el motor 3, son 3 equipos de una serie de varios más que solamente con esos 3 ya acumulan el 80% de la energía de toda la instalación. En este caso, esos serían los usos significativos para esa instalación. El gráfico de la derecha es un gráfico de otra instalación donde tenemos también distintos usos agrupados en un gráfico de tortas y vemos que en este caso iluminación y refrigeración serían los dos usos que suman más del 70% del consumo. Son dos formas de identificarlo, pero es uno de los criterios más utilizados porque eso nos va a permitir que todo lo que hagamos esté enfocado en esos usos que nos aportan más del 70 u 80% del consumo. Este es un criterio que podría ir acompañado de algún otro y se suman los usos significativos derivados de los criterios que se hayan definido en la organización. Pero esto queda a discreción o a selección de cada organización en función de sus instalaciones, su tamaño y sus objetivos. Acá lo que vemos es una planilla muy simplificada de cómo haríamos una revisión energética inicialmente, donde ponemos en la primera columna el sector de la planta, o de la planta o de la instalación, luego la fuente, qué energía, el uso de la energía, para qué la uso, en qué equipo estoy teniendo ese uso, luego los datos de consumo, de potencia, factor de carga, la frecuencia de uso, el consumo, que es en kilowatt hora por día, que es el cuánto, finalmente surge de multiplicar potencia por factor de carga por frecuencia de uso, las variables que impactan en cada uso en particular, si hay alguien o algo que gestiona esos usos, y por último en la columna de la derecha vamos a terminar seleccionando si es significativo o no en función de los criterios que hayamos definido previamente. Esto es una tabla que podría ser la base para una revisión energética bastante simplificada, pero que podría ser útil si tienen que comenzar de alguna manera. Una vez que tenemos identificados los usos significativos, lo que se hace es identificar las oportunidades de mejora asociadas a los usos significativos. Una vez que están identificados, de ahora en más,
todo lo que hagamos va a estar enfocado casi exclusivamente en esos usos significativos de la energía. Y una vez que identificamos las oportunidades de mejora, se priorizan. Es importante aclarar que para la identificación de oportunidades de mejora necesitamos incluir tanto las que son a nivel operativo, de mantenimiento, de inversión, asegurarse de incluir todas, incluso aquellas que sabemos de manera anticipada que no van a ser rentables, porque quizás en el pasado ya se analizaron. ¿Por qué hay que identificarla igual? Porque que hoy no sea rentable no significa que en algún momento sí lo sea, sea porque aumentó el precio de la energía, sea porque hubo hay más disponibilidad de tecnología y tenemos tecnología más madura y tenemos un menor precio de mercado. Entonces es importante no solamente identificarlas, sino también priorizarlas de alguna manera. Ahí hay un esquema de priorización que podría ser hasta cualitativo y priorizando, identificando el impacto sobre el desempeño energético y los costos, el nivel de costo-esfuerzos de la implementación. Y ahí simplemente segmentarlos en alto y bajo, el impacto y el costo, y priorizar aquellas que tengan un alto impacto en el desempeño energético y un bajo costo o esfuerzo de implementación. Todo esto es importante desarrollarlo y documentarlo claramente, tanto la metodología implementada como la priorización que surge como resultado. Acá lo que podemos ver son algunos ejemplos de oportunidades de mejora y cómo para un uso específico como es la refrigeración o la iluminación podemos identificar oportunidades de mejora en operación, mantenimiento y cambio tecnológico. No son excluyentes. Se puede dar que para casi todos los usos podemos identificar los 3 tipos de mejora y todas son válidas. Normalmente uno en un plan de acción empieza a implementar primero las medidas de operación y mantenimiento y luego las de cambio tecnológico. Lo que no significa que que si tengo un cambio tecnológico luego no vaya a también mantener buenas prácticas de operación y mantenimiento. Tenemos abajo un ejemplo donde el potencial de ahorro energético identificado en 163 diagnósticos en industrias que se hizo en Argentina hace algunos años bajo un plan de la Secretaría de Energía, se encontraron de todas las medidas una reducción entre el 5 y el 15% de ahorro de energía con medidas sin inversión. Y esto es importante porque muchas veces se subestiman las medidas de operación y mantenimiento, que son las de sin inversión, y sin embargo podemos obtener ahorros significativos. En el caso de las medidas con inversión, implicaban entre un 10 y un 30% de ahorro. Acá vemos un listado de algunas oportunidades de mejora de procesos típicas, como reducir o recuperar pérdidas de energía en aire comprimido, en calor residual, en los sistemas de bombeo que veíamos antes, los sistemas de vapor, reemplazar, modificar o incorporar equipos nuevos, variadores de velocidad, motores, equipos de refrigeración, iluminación, cambios operativos como los que les mencionaba antes. Los cambios operativos también incluyen algunas inversiones menores pero que ayudan en la operación, como los sistemas de automatización, el monitoreo inteligente. Eso también hace una mejora de la operación, aunque requiera de ciertas instalaciones. Mejora en el mantenimiento, también la sensibilización del personal y mejora de la gestión energética en sí misma, la manera en que gestiono estos usos de energía y la implementación del sistema de gestión. Un elemento importante de la planificación energética son los indicadores de desempeño energético. Son claves para monitorear la evolución del desempeño energético y para demostrar la mejora, que es en definitiva lo que nos exige la norma ISO 50001. Acá lo que vemos en esta pirámide es una organización típica de indicadores, donde vamos a tener un conjunto de indicadores con distintos niveles. Acá se proponen 3 niveles, indicadores que pueden ser uno o varios globales con el objetivo de
informar o de que puedan ser monitoreados por parte del nivel de dirección. Unos indicadores intermedios que van a ser más, seguramente con más detalle, que en general se monitorean eficiencias de equipos, de consumo, eficiencia de sistemas, eficiencias de plantas, de procesos, si tengo un complejo industrial más grande. Y luego vamos a tener un nivel operativo donde lo que se va a monitorear no son necesariamente indicadores, sino más variables de procesos clave que impactan en el desempeño energético. Claves, por ejemplo, porque son temperaturas de oxígeno en hornos, en calderas, temperaturas puntuales, caudales específicos, y todo eso hace al monitoreo del desempeño energético de las instalaciones. Acá vemos algunos ejemplos de monitoreo de indicadores energéticos, en el caso del gráfico en función de la producción. Es importante identificar los indicadores energéticos que claramente muestren y se note el impacto de las variables que afectan ese desempeño energético, porque si no identificamos, y la vinculación con esas variables, si eso no lo identificamos adecuadamente, luego el indicador no va a ser útil para el monitoreo del desempeño energético. Y por último, y ya para ir terminando, vemos que una vez que tenemos todos los usos significativos identificados, las oportunidades de mejora, lo que hay que armar es un plan de acción. El plan de acción tiene que estar vinculado a esos usos significativos de la energía, tiene que tener identificadas los objetivos, las metas claras, puede haber varias metas para un mismo objetivo, las actividades, los indicadores de desempeño energético con los cuales voy a estar monitoreando ese plan de acción, con qué controles operacionales y con qué mediciones voy a contribuir a esos indicadores energéticos, y también quiénes van a ser los responsables, y por supuesto, como todo plan, tiene que tener un plazo asignado que sea adecuado. Y por último, y ya para terminar, contarles que algunos países, bueno, en el caso de la Unión Europea, que son un conjunto de países, Chile, México, han implementado distintas regulaciones asociadas a la obligatoriedad de los sistemas de gestión de la energía, y acá pueden consultar el contenido de cada uno. Y esto es importante porque los sistemas de gestión de la energía son una herramienta para las organizaciones, para la industria, pero para cualquier otra organización, pero a la vez también son una herramienta para la política pública y que pueden regularse con el tiempo. Sin más, muchas gracias, y tienen mis datos por cualquier consulta. Gracias.